de la infraestructura verde. Y desde entonces pues hemos hecho varias jornadas presentándolo, analizando el documento, lógicamente con la idea de ir mejorándolo, pero también queremos en este año 2022 hacer una serie de jornadas que ya tengan un carácter más práctico y que estén orientadas sobre todo a resolver las dudas que podáis tener en esos procesos de licitación y también, bueno, en el momento en el que los ayuntamientos comiencen a aplicar ese documento de recomendaciones, pues trataremos de hacer otra jornada para ver cómo ha sido esa aplicación, qué ventajas ha aportado, qué obstáculos os habéis encontrado, qué deficiencias pueden existir. Con el fin de mejorarlo, lógicamente consideramos que es un documento vivo. Entonces, esta línea de trabajo la vamos a mantener y ya os adelantamos que en el 2022 también dentro del campo de la infraestructura verde vamos a abrir, una vez más en colaboración con la SEJA y PJP, una nueva línea de trabajo dentro de la infraestructura verde que va a ser abordar los aspectos económicos de todos estos procesos de licitación. Y sin más, voy a ceder la palabra a Francisco Javier Sigüenza, que es el secretario general de la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde de ASEJA. Adelante, Javier. Hola, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar a la Federación Española de Municipios y Provincias. Eduardo, muchas gracias por organizar esta jornada y por supuesto a nuestros amigos y compañeros de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, Fran, siempre por estar en la colaboración continuada que llevamos, ¿no? Bueno, desde ASEJA, un poco en la línea de lo que ha dicho Eduardo, consideramos esta jornada como algo crucial, ¿no? La jornada dimana, pues de cómo se viene observando con cierta preocupación, bueno, pues cómo en determinadas licitaciones se cometen errores o incidencias, muchas veces de carácter meramente formal o de carácter material pero subsanable, y que da lugar muchas veces a solicitudes de aclaración, incluso a escritos o recursos especiales, con lo que ello conlleva de paralización de licitaciones, con retraso, lo que no es deseable, lógicamente, para ninguno de los agentes que intervienen en este mercado. Es cierto que la Ley de Contratos del Sector Público pues, introdujo importantes, ¿no?, novedades en los procesos de licitación, sobre todo en aspectos referentes a cómo proceder a calcular el presupuesto base de licitación, cómo calcular el precio de contrato, cómo tener en cuenta los costes salariales, cómo tener en cuenta aspectos de subrogación, el criterio de adjudicación, incorporando, como digo, pues importantes novedades, ¿no? Y el objetivo de esta jornada pues, es poner en común aquellas incidencias más habituales que se producen o que hemos detectado que se producen en estas licitaciones públicas, haciendo especial referencia a distintas resoluciones de los órganos resolutivos, de los tribunales administrativos, con el fin de evitar en la medida de lo posible que dichos errores pues surjan, ¿no? Como bien ha dicho Eduardo, en la colaboración que mantenemos desde ASEJA con la Federación Española de Municipios y Provincias, con la EPJP y con la Red de Gobiernos Locales, Más Biodiversidad, pues apostamos muy fuertemente por la infraestructura verde y queremos poner en valor el reciente documento al que ha hecho referencia Eduardo, ¿no? Sobre recomendaciones sobre contratación pública publicado por la FEM, ¿no? Creemos que dicho documento, cual vamos a seguir difundiendo durante este año igualmente, pues puede evitar muchos de los errores que van a ser comentados en esta jornada, ¿no? Y es intención de ASEJA continuar colaborando tanto con el PJP como con la FEM en el desarrollo de herramientas, de jornadas que contribuyan a aclarar la licitación, que contribuyan de alguna forma a mejorar los procesos de licitación en nuestro país y por eso, pues como ha anticipado también Eduardo, esperamos a lo largo de este año participar en un nuevo proyecto apasionante, cuál es bueno, pues, la elaboración, ¿no?, de una memoria económica, de cómo preparar adecuadamente la memoria económica, que es un aspecto, como sabéis todos, crítico en cualquier contratación pública. En la jornada, pues, para ilustrarnos sobre estas cuestiones, pues vamos a tener la suerte de contar con, yo creo que uno de los mayores expertos en España de contratación pública, que es José María Hernández de Andrés, ¿no?, que lo que hará pues será exponer de una forma sucinta para que luego haya un debate, ¿no?, pues los apartados más habituales que hemos detectado, ¿no?,
recientemente, haciendo referencia a las resoluciones para luego, pues como digo, pues debatir o comentar aquellas cuestiones que consideréis de interés. Y reiterando las gracias a la FEM y a EPJME, pues por mi parte nada más, esperando que la jornada pues sea provechosa para todos los asistentes, dado que creo que lo será, sobre todo dado el interés que ha suscitado, ¿no? Por lo tanto, Eduardo, muchas gracias. Y Fran. Pues muchas gracias, Javier. Voy a dar paso a Fran Bergua, que como todos sabéis es presidente de la AEPJP, pero también es el jefe de Departamento de Biología, de Ecología Urbana y Economía Circular del Ayuntamiento de Zaragoza. Y pues nada, como yo siempre hago, agradecerle a Fran que nos haya metido a la FEM en estos temas de la infraestructura verde y hace unos años que desde luego generan mucho interés para nuestros asociados. Adelante, Fran. Buenos días, Eduardo, y buenos días a todas las personas que nos acompañan. Bueno, como no puede ser de otra manera, agradecer y felicitar en este caso a FED y a todo ese equipo que está ahí, que podemos hablar incluso de que hay amistad incluso, ¿no? Eduardo, Gema, Luis y evidentemente también a Seja, con los que pues hacemos este triunvirato, por decirlo de una manera, bueno, pues de promover, de impulsar la infraestructura verde municipal, pues en favor de esos 8.000 y pico ayuntamientos que conforman España y en favor también de todos los actores que de una u otra manera participamos, tanto desde las administraciones locales fundamentalmente, como también de las empresas de conservación, que quiero recordar, pues el 70% de los municipios pues lo realizan esa conservación, como decía, en manos digamos, de las empresas, ¿no? Tampoco, ya disculparéis si en la conexión que tenemos un problemilla hoy aquí desde Zaragoza con la conexión, pero bueno, en cualquier caso, no voy a abundar más en lo que ha explicado muy bien Javier, precisamente, como secretario general de ASEJA. Está claro que si caminamos juntos, administraciones y empresas, pues se llega más lejos, e incluso además se llega de mejor manera. Esta nueva iniciativa, otra vez impulsada desde FEN, desde ASEJA y humildemente desde AEPJP, pues yo creo que es un ejemplo de ello. La importante participación precisamente en esta jornada lo pone de manifiesto y enriquece precisamente bueno, pues lo que es lo que queremos todos, ¿no? Y es que esos procesos de licitación de la conservación, del mantenimiento de la infraestructura verde, o sea más pacífica y sea mejor para todos. ¿De acuerdo? En ese sentido, felicitar también, la verdad es que la participación que va a tener, como anticipaba Javier, de José María, porque efectivamente es un enorme experto y estoy seguro además que lo va a explicar de una manera sencilla estas cuestiones a veces jurídico-administrativas que no son precisamente fáciles. Sin más, como decía, agradecer, felicitar. En nombre de AEPJP, por supuesto, estamos más que encantados en seguir participando y que nos dejéis participar en estas iniciativas y felicitar también la participación de todos los asistentes que nos estáis acompañando, porque al fin y al cabo entre todos seguro que iremos mejorando y dando soluciones a las dudas, a las cuestiones, pues que como tantas cosas en la vida es normal que surjan. Entonces, lo dicho, felicidades, gracias y un saludo desde Zaragoza. Muchas gracias, Fran. Bueno, vamos a dar paso al siguiente y realmente único ponente de la jornada. Antes quiero aclarar que podéis hacer preguntas por el chat, pero nuestra idea es que José María haga un análisis y luego intervengan tanto Fran como Javier para, bueno, si quieren aportar información adicional o su opinión sobre las cuestiones que nos va a presentar José María. Y luego iremos resolviendo dudas. Como hemos dicho, no nos vamos a alargar en la parte de esta primera. Nuestra idea es que podáis hacer preguntas, por lo tanto abriremos un turno al final de las intervenciones, pero si por cualquier razón no podéis intervenir o lo que sea, siempre nosotros vamos a estar pendientes del chat y si escribís la pregunta
la contestaremos posteriormente. Y sin más, pues agradecer a José María Hernández, que es el director de asesoría jurídica de ASEJA, no solo su presencia aquí, sino también el hecho de que se haya trabajado la ponencia. Si te parece, José María, pues ya compartir la ponencia para que lo vean los asistentes. Y pues nada, adelante con ese análisis de las incidencias más frecuentes que se producen en estos procesos de licitación. Buenos días. ¿Se me escucha y se ve la presentación? Sí, se te escucha, la presentación la hemos visto un momento, pero ha desaparecido. Vale. Pues prueba. ¿Ahora se está viendo? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ¿Se ve la presentación? sí, adelante. A ver, pasa a la siguiente página para ver que todo funcione correctamente. Sí, ¿no? Sí. Sí, perfectamente. Sí. Sí, ahora has pasado ya 3 o 4 de golpe, Chema. Sí. Correcto. O sea, ten en cuenta que tiene un poquito de retraso, ¿vale? Vamos, de hecho ya estás poniendo toda la presentación de golpe. Ha sido rápida la presentación, por lo que veo. Vale. No se ve, ¿verdad? Se está viendo la última. A ver, tienes que dar compartir pantalla desde el principio y dar tecla a tecla, solo una. No, a ver, no se Sí. ve. No, es que esto está paralizado. A ver, ve a PowerPoint, Chema. Espera. No compartas pantalla todavía. Tú abre el PowerPoint desde el principio. Que se me han abierto muchas páginas, perdonadme. Cierra todas. Empieza de cero. Yo sé, es que cuando tienes muchas abiertas es mejor. Abre solamente PowerPoint y la presentación. Pero es que el PowerPoint lo he cerrado. Ya por eso. Pero de todo lo demás, ciérralo. Vale. Vale. Y ahora dale en comenzar presentación Ya está. tiene un poco de retraso, pero va yendo de una en una, ¿vale? Está, ¿no? Ahora se ve, sí. Vale. Pues vamos a ver si puede ser, ¿vale? Bueno, pues buenos días. Mi nombre es José María Hernández. Como han comentado, soy el responsable del departamento jurídico de ASEJA. Previamente, pues agradecer la invitación a esta jornada, que espero pues que sea lo más amena y a la misma vez pues lo más satisfactoria, ¿no? Para todos. Os voy a poner en conocimiento, pues como bien ha dicho Javier, una serie de incidencias que nos encontramos muy habitualmente en lo que son las licitaciones, las licitaciones públicas. Y también os quiero poner de manifiesto, porque alguno de vosotros, pues, o alguna de vuestras entidades habrá sido o habrá padecido nuestros escritos y nuestros recursos,
que, como bien sabéis, la ley nos permite enviar los mismos bien directamente al tribunal o bien directamente al órgano de contratación para que sea el órgano de contratación el que traslada lo que son los diferentes tribunales administrativos. Pero eso tiene un sentido, ¿no? Y es que nosotros como patronal, en modo alguno, queremos hacer ningún tipo de daño a la administración, ni retrasar ni retardar sus procedimientos de adjudicación, ¿no? Entonces, el sentido que tiene es que si nosotros os lo hacemos llegar a vosotros, tenéis la posibilidad, con anterioridad a mandarlo a lo que es el tribunal, de proceder a ver lo que es nuestra motivación, y si es el caso y lo tenéis a bien, pues porque muchas veces, pues oye, dada la vorágine de trabajo que tenemos y bueno, pues que en ocasiones utilizamos pues documentos previos que hemos venido trabajando en ocasiones anteriores, pues se nos pueden escapar algunas cuestiones que son denunciables, pero como os digo, pues haciéndolo de esta forma hay la posibilidad de que se puedan rectificar, siendo que si lo enviamos directamente al tribunal administrativo, como sabéis, ahí ya se empieza a poner en marcha una maquinaria que probablemente va a desembocar inicialmente en lo que es la suspensión de lo que es la licitación y posteriormente, en función de la resolución que se obtenga, pues la anulación de la misma, ¿no? Por eso, con carácter previo, poneros en conocimiento esta situación que creemos pues, que nos beneficia a todos, porque, como os digo, nuestro interés es que las cosas se mejoren. No tenemos ningún tipo de interés en andar fastidiando a las administraciones ni a sus procedimientos de adjudicación. Dicho lo cual, vamos a empezar, si os parece, con lo que es la presentación, y al final, pues si hay algún tipo de cuestión que queráis plantear, pues bueno, pues lo intentamos dar solución. También se me ha pasado, bueno, agradecer las palabras que habéis tenido hacia mí, pero bueno, van más encaminadas a la situación de amistad que tenemos que a la realidad. Me dedico a esto, pero bueno, hay gente mucho más capacitada en la contratación y en la impugnación de los concursos que yo. Vaya por delante eso, y mi agradecimiento a esas palabras de cariño que me habéis trasladado. Bueno, lo dicho, empezamos con la presentación. He hecho he planteado 4 grupos de incidencias habituales en lo que son las licitaciones de mantenimiento de la infraestructura verde, ¿vale? Por lo que veo, o una de dos, o esto lleva mucho retraso, o no se pasan lo que son las diapositivas. No se ha pasado. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ya ha pasado de golpe varios. A la segunda. Por eso digo que... Da con retraso. Da una... Ahí. No. Han pasado ya varios. Ahí no. Da dos hacia atrás. Va Sí. con retraso, por lo que veo. No, es que están cambiándose. O sea, están cambiándose. Estoy dando y se están pasando de forma indiscriminada y sin ningún tipo de orden. Sin ningún tipo de orden. Mira, Chema, vamos a hacer una cosa, si quieres. Estoy yendo para atrás ahora, perdonadme. Venga, a ver si ahora ya sí. Venga, ahora sí. Venga, vamos a ver si esta ya es la definitiva. Bueno, como os decía, 4 grupos incidentales más habituales que hemos encontrado en la contratación pública y que probablemente vosotros también lo hayáis visto y lo tengáis presente, ¿vale? Listado de personal a subrogar. En muchas ocasiones nos encontramos con que o bien no hay listados de personal a subrogar, o los mismos, la información que se facilita es incompleta. Tenéis que tener en cuenta que el convenio colectivo sectorial de jardinería recoge la obligación de subrogación, es decir, no se tienen que imponer la subrogación a través de lo que son los pliegos de la licitación, pero sí hay obligación del órgano de control. ¿Perdonad? Es que hay alguien que está... Perdonad, ¿podéis silenciar vuestros micrófonos? Gracias. Como os decía,
el órgano de contratación no tiene que imponer lo que es la obligación de subrogación a través de los pliegos, pero sí tiene obligación de facilitar la información del personal que sea subrogable, ¿vale? Por eso os digo, en ocasiones en los pliegos no se recoge o en otras ocasiones se recoge, pero de una manera insuficiente. El segundo bloque sería la cuestión económica. Nos encontramos en ocasiones con que hay una insuficiencia de precio, con lo cual pues, el servicio se ve en peligro o a nuestra consideración puede verse en peligro en tanto en cuanto el precio dispuesto para ese servicio, dada su insuficiencia, no daría para cubrir los costes que se generen en el mismo. Como segundo punto, habría una falta de desglose del presupuesto base de licitación. Sabéis que el presupuesto tiene que estar debidamente desglosado. Y el tercer supuesto que nos encontramos es que en ocasiones se aplica un tipo impositivo erróneo, es decir, se aplica el 10% para limpieza. Sabéis que en los servicios hay diferentes actuaciones, que es la de mantenimiento y conservación de zonas verdes, y también en ocasiones se incluye dentro de lo que es el propio servicio a prestar lo que es la limpieza. Bueno, pues nos encontramos con que en ocasiones el tipo impositivo para el servicio en su conjunto es del 10%, cuando debe ser el 21% por lo menos la parte de jardinería. Otras cuestiones incidentales o grupos incidentales que nos encontramos, pues los criterios de solvencia en los contratos SARA. Nos encontramos que se exigen certificados o se piden para acreditar la solvencia certificados sin permitir, tal y como exige la ley, que se presenten otros equivalentes, es decir, por ejemplo, en ocasiones nos encontramos con que se exige el certificado, la ISO 14001 y se dice ISO 14001, cuando debería de poner u otra equivalente, ¿vale? Bien. O certificados que, aun exigiéndose como de calidad o de gestión medioambiental, pues no son ni lo uno ni lo otro. Con respecto a los criterios de adjudicación, pues en ocasiones nos encontramos con que se exigen los certificados de calidad o de gestión medioambiental como criterios de adjudicación. Ahí haré luego una breve referencia porque ha habido un cambio de criterio que podría ser afectante. Hay otra serie de criterios que no quedan vinculados con el objeto del contrato. Por ejemplo, en materia social, la mejora salarial o los distintivos de igualdad. En materia medioambiental, la huella de carbono o la inscripción en determinados registros. Y finalmente, como criterios de adjudicación, las mejoras que se dejan indeterminadas como criterio de adjudicación. Es decir, si planteamos como criterio de adjudicación las mejoras, en todo caso tienen que estar limitadas. No se pueden dejar ilimitadas porque además es una cuestión que, como sabéis, las mejoras son gratuitas para la administración y eso pues puede generar un daño para aquella empresa que tenga que prestar finalmente lo que es el servicio. Vamos al primer grupo de incidencias, que es el listado de personal a subrogar. Aquí tenemos que tener en cuenta el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, que sería el artículo en concreto de aplicación y que es el referente a la información de las condiciones de subrogación de aquellos trabajadores que han de prestar el servicio. ¿Cuáles? Bueno, pues los requisitos para que sea aplicable este concreto artículo, porque no es aplicable en todos los supuestos y, por lo tanto, para que se genere la obligación de facilitar esa serie de información, es que el convenio colectivo de aplicación al personal que haya de destinarse al servicio recoja o imponga la obligación de subrogación. Es decir, en nuestro supuesto en concreto, ASEJA, disponemos o se nos aplica al personal afecto al mantenimiento de la conservación de las zonas verdes, se les aplica el convenio colectivo estatal de jardinería. Y el convenio colectivo estatal de jardinería, el actual, como sabéis, se está negociando el próximo, en su artículo 43 recoge la cláusula de subrogación, es decir, impone que aquellos trabajadores que presten servicios en nuestro ámbito sean subrogables en los sucesivos contratos. Por lo tanto, el artículo 130, para los servicios de mantenimiento y conservación de zonas verdes, impondría
la subrogación a través de este artículo de nuestro convenio y, por lo tanto, el órgano de contratación, a través de ese mismo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, tendría la obligación de facilitar la información y los listados que a su vez le facilitase, la información y los listados del personal a subrogar que le tendría que facilitar la empresa que estuviese prestando el servicio en ese momento. Como mayor digo, ¿quién tiene la obligación de empresa de información? Pues el prestador del servicio. ¿Y quién tiene la obligación formal de solicitar, recabar y finalmente facilitar esa información? Pues el órgano de contratación. Pero como os digo, porque en nuestro supuesto esa obligación se da. Nuestro convenio colectivo recoge esa obligación de subrogación y, por lo tanto, a través del 130 hay obligación por el órgano de contratación de facilitarse esa información. ¿Qué documentación ha de facilitarse? Bueno, pues la ley dice que como mínimo esa que recoge el 130. El listado del personal objeto de subrogación y en ese listado se ha de indicar el convenio colectivo aplicable. Bueno, pues en nuestro supuesto muchas veces se da por hecho, ¿no?, que es el convenio colectivo estatal de jardinería, pero no está de más hacer referencia al mismo, sobre todo porque hay en algunos municipios que tienen incluso el propio servicio tiene convenio colectivo propio. La categoría, el tipo de contrato, jornada, antigüedad, vencimiento del contrato, situaciones personales. Bueno, pues si está de baja, incapacidades, de excedencia, el salario bruto y los pactos en vigor que les fuesen aplicables. Es decir, como sabéis, aparte del convenio colectivo estatal, las empresas, junto con sus trabajadores, pueden llegar a determinados tipos de acuerdos, pues que generalmente tienen una serie de connotaciones económicas y que, por lo tanto, eso al final va a tener que ser asumido por el siguiente por el adjudicatario del servicio, con lo cual tiene que tener conocimiento de esas connotaciones económicas que le va a suponer la subrogación de los trabajadores. Pero es que también tiene que tener conocimiento de ello la administración en orden a determinar lo que va a ser el precio del servicio, ¿no?, y el presupuesto base de licitación. Eso que os he comentado es lo mínimo y el carácter imperativo que se recoge a través del 130, pero a su vez se puede, facultativamente se puede facilitar otra serie de información, que serían los pluses o los complementos, los impagos de los salarios y los impagos a la seguridad social, así como los litigios laborales que pudiesen existir con ese personal prestador del servicio. ¿Qué supondría no facilitarse dicha información? Pues, lógicamente, primero, el incumplimiento de lo que es el mandato legal, ¿no?, lo que aparece recogido en el 130. Y después, dos cuestiones, ¿no? Una, pues el no tener el órgano de contratación, carecer de información al objeto de determinar los costes, por lo menos parciales, que va a tener el servicio que va a proceder a licitar. Y segundo, con respecto a los licitadores interesados, pues ponerles en situación de clara desventaja con respecto a ese licitador, en tanto en cuanto pues no va a saber o conocer los costes reales de ese personal que va a tener que prestar el servicio. Llegados a este punto, ahora os voy a hacer referencia pues a una serie de resoluciones o de informes que podéis tener, si lo tenéis a bien y tenéis un rato, pues podéis dedicarle una lectura, porque os va a facilitar, ¿no?, comprender cuál es la información que se debe de ofrecer al contratista en el caso de subrogación de trabajadores, como es nuestro supuesto, y allí, de una forma además muy ordenada y muy esquemática, el informe de la Junta Consultiva que os indico, el 126/2018, lo hace de una forma, como os digo, pues muy ordenada y muy clara. Luego, con respecto a la extensión de la obligación de información que ha de facilitarse, pues os facilito también la resolución, a modo de ejemplo, que sería la 46/2022 del Tribunal Administrativo Central. Y sobre la falta de facilitación del listado en los pliegos y las consecuencias de ello, pues os facilito también la resolución, que sería la 620 del 2020, también
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Estas resoluciones y estos informes, pues a modo de ejemplo, como os digo, pues por si en un momento dado queréis tirar de las mismas al objeto de, bueno, pues de haceros una composición de lugar sobre lo que significa o sobre la información que ha de facilitarse, la extensión de la misma y las consecuencias que puede tener esa falta de información, pues como digo, pues por si lo queréis. Nos iríamos a al segundo gran bloque de incidencias. Estas tendrían un contenido económico. Al objeto de saber bueno, pues la información o cómo se tiene que facilitar la misma sobre la materia económica, pues remitirnos a los artículos 100, 101 y 102 de la Ley de Contratos del Sector Público. Con respecto al presupuesto de servicio, bueno, pues el órgano de contratación queda obligado, entre otras cuestiones, a lo siguiente, ¿no? Lo primero y muy importante, pues que los costes considerados al objeto de calcular el presupuesto sean a precio de mercado, es decir, el precio que se marque por el órgano de contratación debe de cubrir, en todo caso, aquellos gastos que genere el servicio, y esos costes tienen que ser calculados, lógicamente, a precio de mercado. Lo segundo, pues cuidar que el presupuesto sea acorde y suficiente para cubrir esos costes que se supone que va a generar la prestación de lo que es el servicio. Lo tercero, pues desglosar debidamente el presupuesto en los pliegos, indicando pues los costes directos, los costes indirectos, otros eventuales gastos, los gastos generales y el beneficio industrial. Lo anterior, ¿para qué? Bueno, pues básicamente para que aquellos interesados en la licitación puedan comprobar o constatar que se ha destinado o que las cantidades destinadas a esos costes son correctas, y puedan también comprobar pues la validez de esos importes destinados a esos costes en concreto. Y en los contratos en los que los costes salariales del personal a emplear en la ejecución del servicio formen parte del precio total del contrato, como es en los supuestos de conservación y mantenimiento de zonas verdes, pues se ha de indicar de una forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral aplicable. Es decir, en nuestro supuesto, lo que se debería hacer por el órgano de contratación es, con base a ese personal que ha de destinarse al servicio, pues hacer un completo desglose de la información contractual laboral de ese personal. En este digamos, bloque hago relación o hago referencia pues a varias resoluciones que estáis viendo, ¿no? Unas relativas a la necesidad de calcular el presupuesto a precio de mercado, con la finalidad de que el servicio tenga virtualidad y tenga la finalidad que tiene que tener. Ahí os pongo varias resoluciones de diferentes tribunales administrativos. Otras sobre la necesidad de proceder debidamente a lo que es el desglose del presupuesto. Y finalmente os pongo ahí una resolución que viene a estudiar y a dar respuesta pues a una denuncia sobre el erróneo tipo impositivo considerado por el órgano de contratación en un contrato de mantenimiento y conservación de zonas verdes, que, como he tenido la ocasión de decir antes, como sabéis, la limpieza y el mantenimiento y la conservación de zonas verdes tienen diferente tipo impositivo, y nos encontramos en ocasiones con que las actuaciones de mantenimiento y conservación se fija un tipo impositivo erróneo, como es el 10%, que es el propio de la limpieza.
Nos vamos a ir ahora al tercer grupo, que serían los criterios de solvencia en los contratos sujetos a regulación armonizada. Aquí nos tenemos que detener en diversos artículos, como serían el 86, el 90, el 93 y el 94 de la Ley de Contratos del Sector Público. Los medios de acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional lo podéis en los contratos SARA, ¿vale? Lo podéis comprobar cuáles son esos medios a través del articulado que os pongo ahí, que serían en concreto el 19 y el 22. Los documentos a determinarse como medios de acreditación de la solvencia se determinan por el órgano de contratación, ¿vale? Entre los previstos entre el 87 y el 91. A las empresas nos pueden gustar más unos u otros, pero realmente quien tiene la capacidad y quien tiene el mandato de determinar esos medios de acreditación que tienen que estar lógicamente vinculados a lo que es el objeto propio del contrato, es el órgano de contratación. Y eso queda previsto en los artículos 87 y 91 de la Ley de Contratos del Sector Público, donde se determinan cuáles son esos documentos o esos medios de acreditación de la solvencia. Como medios idóneos exigibles por el órgano de contratación entre la generalidad de medios que recogen los artículos 87 y 91, pues encontramos los certificados en acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de calidad emitidos pues, por unos organismos muy determinados que aparecen reflejados en la ley. Es decir, no vale la certificación del primero que pase por ahí. O sea, tienen que ser pues organismos oficiales acreditantes de estos certificados. También los certificados en acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental, también emitidos pues por organismos oficiales como es la EMA y pues propios de la Unión Europea u otros organismos que bueno, pues queden reconocidos dentro de nuestra orden, ¿no? En todo caso, y eso es una cuestión que también nos encontramos muchas veces en los pliegos de la licitación, el órgano de contratación debe de permitir que esos certificados exigidos puedan ser suplidos o suplementados por otros certificados equivalentes. Es decir, os voy a poner un ejemplo. Si vosotros como criterio de solvencia solicitáis la ISO 9001, la ISO 9001, perdón, tenéis que poner acto seguido que se permitirá la presentación de otros certificados equivalentes, porque en caso contrario estaréis incumpliendo con el mandato legal. Y otra cuestión que nos encontramos es que en ocasiones se requieren como certificados de calidad o de gestión medioambiental a otra serie de certificados pues que no tienen esa consideración. Es decir, si pedimos certificados de calidad, son certificados de calidad. No podemos pedir otra cuestión diferente que no tenga la cualificación de certificado de calidad. A modo de ejemplo y entre otras resoluciones, bueno, pues sobre la necesidad de permitir la presentación de certificados de calidad y de gestión medioambiental equivalentes que no sean los propios de los que se solicitan por el órgano de contratación. Bueno, pues esas resoluciones del Tribunal Administrativo Central que os pongo ahí a modo ejemplificativo. Y resoluciones sobre la prohibición de exigir como certificados de calidad o de gestión medioambiental otras cuestiones u otros certificados que no tienen esa cualificación, pues ahí os pongo otra resolución a modo ejemplificativo, pues que resuelve sobre la problemática y que hace ver que la ley permite la exigencia de esos certificados de calidad y de gestión medioambiental, pero para certificados de calidad y de gestión medioambiental, no para otra serie de certificados. Y como último grupo incidental o de materias incidentales, pues los criterios de adjudicación, ¿no? Aquí el artículo de aplicación sería el 145, que recoge los requisitos y las clases de criterios de adjudicación de los contratos.
de la Ley de Contratos del Sector Público. Y aquí os quería hacer unas breves consideraciones con respecto a este artículo 145, ¿no? Y es que la adjudicación de los contratos siempre ha de hacerse, lógicamente, utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación. Como os he dicho antes, y también como en los criterios de solvencia, estos criterios de adjudicación, dentro de esta pluralidad de los mismos, esa elección del órgano de contratación en base a la mejor relación calidad-precio. Los criterios de adjudicación y, lógicamente, su elección habrán de ser justificados por el órgano de contratación en el expediente, por el órgano contratante en el expediente de contratación. Es decir, podemos tener, o el órgano de contratación puede tener una idea de los criterios de adjudicación más convenientes al objeto de valorar lo que son las ofertas, pero lógicamente esos criterios de adjudicación no puede ser un mero listado de los mismos o una mera referencia a los mismos, sino que el órgano de contratación en su expediente de contratación debe de justificar el por qué ha considerado y ha valorado la exigencia de referidos criterios de adjudicación y su elección. La mejor relación calidad-precio se evalúa con arreglo a diferentes criterios, los económicos y los cualitativos. Y dentro de los criterios cualitativos, pues se pueden incluir aspectos medioambientales y sociales, siempre que se encuentren vinculados con el objeto del contrato. Y eso es muy importante. O sea, tenemos la posibilidad de hacernos valer o de recoger en los pliegos de la licitación, dentro de lo que son los criterios cualitativos, aspectos medioambientales y sociales, lo permite la ley, pero lógicamente esos criterios medioambientales y sociales tienen que estar siempre vinculados al objeto del contrato. Es decir, no se puede dejar esto abierto de tal forma que pretendan mejorar cuestiones diferentes que no sean las medioambientales y las sociales. Se permiten las mejoras, eso es una última cuestión, las mejoras están permitidas como criterio de adjudicación, siempre que las mismas queden vinculadas con el objeto del contrato y queden suficientemente delimitadas, es decir, especificadas, concretando los requisitos, los límites, las modalidades y las características. Tenemos que tener en cuenta que las mejoras como criterio de adjudicación no solo es valga la redundancia, una mejora de aquellas actuaciones que se van a aquellas actuaciones que van a mejorar lo que es el servicio. Lo que pasa es que esas mejoras no pueden ser absolutamente ilimitadas. Os pongo un ejemplo. Se puede poner dentro de lo que son los pliegos como mejora, pues que se realicen determinadas actuaciones adicionales en un parque en concreto, pero eso hay que dejarlo delimitado en el número de horas o en el número de actuaciones. Es decir, no puede cogerse y ponerse como criterio de adjudicación que se valorará el mayor número de horas de siega en los parques. No, es decir, se valorará dándole la valoración correspondiente a través de la fórmula correspondiente también, pues quien ofrezca o quien oferte un número de horas hasta pues las que sean, pues 100 o 1000 o las que considere el órgano de contratación, porque para ello tiene esa capacidad de hacerlo, pero siempre de una forma limitada. A tener en cuenta, a modo ejemplificativo, aquellas resoluciones que se han referido a aquellos sobre los certificados exigidos como criterios de adjudicación cuando debieran de ser los mismos de solvencia. Como sabéis, inicialmente los tribunales administrativos, y en concreto el Tribunal Administrativo Central, tenía una doctrina fijada que consideraba la improcedencia de configurar los certificados de calidad y los certificados medioambientales como criterios de adjudicación, ¿vale? Consideraban en todo supuesto que estos certificados se tenían que exigir en su caso como medios de acreditación de la solvencia técnica o de aptitud para ejecutar el contrato. Ahí os pongo
bueno, pues diferentes resoluciones del Tribunal Administrativo Central que lo consideraban así. A partir del 30 de abril del 19 y en concreto de la resolución 456 del 2019 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, el central, hay un cambio de doctrina y se dice, oiga, sí, efectivamente, hay posibilidad de configurar la exigencia de esos certificados. Hablamos siempre de los de garantía de calidad y de los de gestión medioambiental. Hay posibilidad de configurarlos como criterio de adjudicación y no solo como criterio de solvencia, porque también existe la posibilidad de ser considerado así, evidentemente no de las dos formas, o sea, de una o de otra, pero lo podemos considerar como criterio de solvencia técnica o lo podemos considerar como criterio de adjudicación. Pues como os decía, hay ese cambio de doctrina y se dice, se puede exigir como criterio de adjudicación siempre que esté claramente vinculado con el objeto de contrato y teniendo como límite su inclusión, o sea, teniendo como límite su inclusión al respecto del principio de igualdad. Es decir, tienen que estar vinculados con el objeto, claramente vinculados con el objeto de contrato, es decir, si lo exigimos como criterio de adjudicación, tiene que estar claramente vinculado con el objeto de contrato y tiene que respetar el principio de igualdad. ¿Resoluciones relativas a ese cambio de doctrina? Pues las que os pongo ahí a modo ejemplificativo. Otras resoluciones a modo ejemplificativo sobre los certificados exigidos como criterio de adjudicación cuando están referidos a aspectos de la estructura organizativa de la empresa o hacen referencia de forma genérica a todos los procesos productivos de la misma, sin que su posesión afecte al rendimiento de la prestación del servicio, pues esa de ahí, ¿vale? O sea, en ocasiones nos encontramos con que se exigen determinados certificados que tienen una incidencia con respecto a la empresa en su globalidad, pero que no tienen una vinculación con respecto al servicio en concreto. En nada va a mejorar ese servicio la exigencia de ese certificado, ¿vale? Sino que como os digo, son certificados que afectan a la totalidad de la empresa y no al servicio en concreto, que es para lo que se podría requerir o solicitar estos certificados como criterios de adjudicación. Y luego, las resoluciones siguientes relativas a criterios no vinculados con el objeto del contrato. Unas son sociales, ¿vale? Por ejemplo, la mejora salarial. Hay multitud de resoluciones, incluso nosotros hemos tenido alguna sentencia que viene a decir que la mejora salarial en principio no mejoraría lo que es la prestación de servicio, aunque creamos efectivamente que una mejora salarial va a hacer que vayamos al trabajo de una forma más alegre o más predispuestos a mejorar lo que es el servicio. No hay una vinculación entre la mejora salarial y la prestación, la mejora de la ejecución del servicio en concreto. Y os pongo ahí otra resolución, que es la que viene a decir que no es legal que se exija que se esté certificado o inscrito en el registro de empresas con distintivo de igualdad. Todo esto siempre poniéndolo en cuarentena, ¿vale? Si en el expediente de contratación viniese claramente recogido, determinado y justificado el por qué ese criterio en concreto, el por qué la mejora salarial, por ejemplo, puede suponer pues una mejora en la prestación del servicio o en la consecución de la mejora del mismo, pues si viniese recogido y viniese claramente justificado, sí se podría considerar como criterio vinculado con el objeto del contrato. Pero yo las resoluciones que os estoy poniendo es porque ni se ha justificado debidamente en el expediente de contratación, ni consecuentemente tampoco se ha hecho referencia ninguna, ni se ha justificado mínimamente tampoco a través de lo que son los pliegos de la licitación. Con lo cual,
esos criterios, lógicamente, no quedarían vinculados con el objeto del contrato. Y con respecto a resoluciones medioambientales, bueno, pues esa que os pongo ahí también del Tribunal Administrativo Central sobre la exigencia de inscripción en el registro de huella de carbono. Me vale lo dicho con anterioridad para esto. Lógicamente, si no hay ningún tipo de vinculación entre el servicio y la solicitud de ese certificado, lógicamente el criterio no queda justificado. Que queda muy bonito recogerlo y que queda, bueno, pues muy moderno, si me permitís la expresión, sí, pero esto no tiene ningún tipo de valor ni va a aportar nada a lo que es la prestación del servicio, el exigir determinadas cuestiones que no quedan vinculadas con el objeto del contrato. Vamos, con el objeto del contrato, no con el objeto del servicio en concreto. Y finalmente, pues os pongo también unas resoluciones, o bueno, una resolución sobre las mejoras indeterminadas como criterios de adjudicación. Lo que os he adelantado antes. ¿Las mejoras se pueden pedir como criterio de adjudicación? Sí se pueden pedir, pero esas mejoras tienen que estar claramente determinadas y claramente limitadas. No se pueden dejar mejoras abiertas. Esas mejoras, como os digo, pues se tendrán que cuantificar en número, en lo que vosotros consideréis, pero siempre de una forma cerrada y en modo alguno abierta. Y eso es todo lo que os quería transmitir de una forma un poco rápida y esquemática. Tenéis que tener en cuenta que bueno, pues que existen muchas problemáticas y muy diversas, pero queríamos trasladaros aquellas cuestiones incidentales que de una forma mayoritaria nos venimos encontrando en los pliegos de la licitación, que son unos pliegos en su mayoría magníficos, pero que, como os decimos, pues en ocasiones, pues por diversos motivos, nos encontramos esas incidencias que a buen seguro los propios órganos de contratación las conocen, pero porque por distintos motivos pues o se les ha pasado, o bueno, pues tenemos que tener en cuenta que, oye, pues no todos los ayuntamientos, no todos los municipios tienen las mismas capacidades ni los mismos medios, y oye, pues hay algunos que por tener mucho pues hacen unos pliegos cristalinos, y hay otros pues que, sin embargo, desgraciadamente, pues meten algunas cuestiones que no son conformes con la legalidad. Y dicho lo cual, pues muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra atención, y si tenéis algo que comentar y si os podemos dar contestación a aquellas cuestiones que se os hayan planteado como consecuencia de esta breve presentación, pues nada, a vuestra plena disposición. Muchísimas gracias, José María, por la exposición. Ha habido algunas preguntas ya en el chat, pero antes de entrar en ellas, me gustaría darle la oportunidad tanto a Javier como a Fran de que, bueno, expresen su opinión al respecto de todos los aspectos que ha abordado José María. Así que, Javier, Fran, adelante. Si quieres, seguimos el orden, Fran, si no te importa. Sí, perfecto, Javier. Bueno, nada, muchas gracias, Chema, por la presentación. Yo resaltar una serie de ideas. Primero, que si os habéis dado cuenta, se han intentado poner resoluciones recientes. Hay además resoluciones en las cuales no existan discrepancias. ¿Por qué? Porque, bueno, es posible que existan en otros temas discrepancias interpretativas entre los distintos tribunales de carácter administrativo. Y tampoco se ha hablado de defectos formales, porque esos son muy ad hoc. Es decir, y algunos de ellos, desgraciadamente, pues acabamos en los tribunales superiores de justicia con defectos formales, que creo que no merece la pena. Pero destacar lo que ha dicho Chema al final, es decir,
la vinculación y la justificación al contrato son fundamentales. Es decir, hay que justificar por qué se piden los criterios. No puedes decir criterios porque sí, o sea, sobre todo los nuevos, los sociales y los medioambientales, ¿no? Y esa justificación tiene que estar contemplada. Si no hay justificación, eso es ilegal. O sea, es que es unánime la doctrina. O sea, justifíqueme por qué esto tiene que ver con el servicio del contrato. Es que es fundamental. Si no hay esa justificación, además se vulnera el principio fundamental que existe en nuestra legislación sobre la contratación pública, que es la igualdad y la competencia. Entonces, cualquiera que quiera licitar tiene que estar en situación de igualdad. Cualquier cuestión que se plantee que pueda vulnerar esa igualdad tiene que estar en su momento debidamente justificada, tanto en los criterios como, digo, que es la parte final que genera mucho debate, ¿no? Como por las mejoras, ¿no? ¿Por qué hay que limitar las mejoras? A ver, el ejemplo más típico que hay en este sector es plantación de arbolado. A ver, no se puede poner, y el que más árboles me plante se lleva 5 puntos. Y no pones límite. Oye, yo te voy a plantar 14 trillones de árboles. Bueno, no, hay que poner un límite porque hay que hacer un cálculo. Lo dice con un máximo de tanto. Y a partir de ese máximo que tiene fijado ya, entonces los 6 puntos, se puede hacer luego una fórmula para que todos los licitadores estén en situación de igualdad. Si no se sabe cuál es el máximo o cuál es el límite, nunca se puede hacer un cálculo. Es decir, la clave es que se puede hacer un cálculo para ver en situación de igualdad en qué situación me encuentro, ¿no? Digo como complemento a lo que ha dicho Chema, ¿no? Es decir, igualdad y competencia, es decir, es importante. Y luego, muy importante el tema salarial, como bien ha dicho Chema, el responsable de poner la información es la entidad, el poder adjudicador, pero el que tiene que proporcionarlo es la empresa. Entonces, pidan a la empresa los datos correctos. Y todos los datos que tienen que poner como poder adjudicador tienen facultad de exigir a las empresas que se los den los datos. Muchas veces hay una falta de datos, pues precisamente porque hay información incompleta. Se puede pedir y se debe pedir. Y yo suelo acabar pues agradeciendo a la gran mayoría de las entidades locales, que como bien ha dicho Chema al principio, pues cuando vemos alguna incidencia, remitimos directamente el escrito al ayuntamiento y en una inmensa mayoría de los casos es la propia entidad local la que incluso nos llama, nos agradece y se rectifica de oficio, perdonadme la expresión tanto jurídica, esas incidencias, ¿no? Y por mi parte, pues ya nada más, ya lo que escuchar las preguntas y Fran, cuando tú quieras. Bueno, yo solo un par de observaciones, más allá de agradecer y felicitar otra vez a Chema su exposición, que si me permites lo que es un repaso detallado precisamente de estas recomendaciones de contratación de servicios de conservación y mantenimiento, que en realidad esta iniciativa, pues yo creo que formidable de la AFEN, ASEJA y AEPJP, lo que han buscado es precisamente intentar evitar esa serie de disfunciones que se nos producen a la hora de instruir correctamente, de instruir bien los expedientes de licitación en este caso, y precisamente para hacer más fáciles las cosas y evitar conflictos de todo tipo que no ayudan a nadie, ¿no? Yo, en línea con lo que has apuntado, Chema, si me permites, distinguiría que hay una serie a la hora de instruir y aportar las informaciones, pues como decíais, hay una serie de aspectos que son obligados, que tenemos que poner desde las administraciones locales, teniendo en cuenta que somos quien promueve el expediente de licitación, y que es una información y unos documentos, como estabais diciendo ahora tanto tú como Javier, que no son cuestionables, es que se tienen que poner y se tienen que facilitar, ¿de acuerdo? Tanto el qué como el cómo, ¿no? Y es aportar esa información de la manera, vuelvo a insistir, con las recomendaciones de guía. Es cierto que quizás en la realidad de los 8.100 ayuntamientos, municipios que conforman España, no todos los ayuntamientos tienen los medios
técnicos y técnicos jurídico-administrativos para a veces instruir correctamente bien la licitación, que no es que precisamente sea algo sencillo, lo digo también así, pero es lo que nos marca la ley de contratos, ¿no? Al margen de otras cuestiones que se puedan dar, que serían más bien errores, si me permitís también la expresión, humanos a la hora de aportar cualquier cuestión, que si se identifica, como bien apuntaba Javier, pues oye, se corrige. Lo mismo que ocurre, por cierto, esto sin ironía, como cuando una empresa licita y se le solicitan que aclaren informaciones. O sea, esto vamos todos en la misma dirección. Con lo cual, yo poco que añadir más allá de las cuestiones que a buen seguro los participantes pueden tener, y que entre unos y otros pues vamos haciendo el camino, lo decía al inicio. Gracias. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Vamos antes de abrir turno de preguntas para los que se animen, como ya hay algunas personas que han hecho preguntas por el chat y se han tomado la molestia de escribirlas, pues vamos a empezar por ellas, si os parece. Primero, Charo, a plantear la siguiente cuestión. Entre los datos del personal a subrogar, ¿es necesario incluir el porcentaje de discapacidad reconocida del personal? Que ha añadido, ya que esto tiene repercusión económica en el servicio. No es, yo por lo que he podido leer, no es una cuestión de, no es un dato que obligatoriamente sea o deba de ser facilitado por el órgano de contratación, pero sí que es verdad que se suele facilitar y es recomendable facilitarlo porque efectivamente eso tiene una repercusión económica, no ya solo en orden a lo que es valorar lo que es el precio valorar lo que es el precio del servicio, sino también una repercusión para conocer los costes que esa persona en concreto o esas personas en concreto van a tener al futuro prestador del servicio. No es obligatorio, pero sí es conveniente. Sí es conveniente. De todas maneras, la pregunta, perdona, es cuando habla del porcentaje, ¿es del porcentaje de discapacidad, es decir, del grado, o del porcentaje de personal? Porque, a ver, de una forma objetiva, el porcentaje lo vas a obtener del listado, porque en el listado, por el tipo de contrato, por las bonificaciones de seguridad social, hacer el cálculo lo vas a tener y lo vas a poder obtener, es decir, por las bonificaciones que tengas, ¿no? Pues no sé si se refiere a que es el grado de discapacidad o el porcentaje de personas discapacitadas. Entiendo que se refiere al grado, porque si es el porcentaje, entiendo que el porcentaje se calcula con una mera suma de la relación de personal. Sí, yo soy Charo, perdón. Soy Charo, la persona que ha realizado la consulta. Perdona, pero es que no soy capaz de activar el vídeo, o sea que estoy en el anonimato. Mira, me refería efectivamente al porcentaje del grado de discapacidad, ¿vale? Suponía. Esto lo consulto porque hay empresas que se niegan a facilitar este dato amparándose en la ley de protección de datos sobre los trabajadores, cuando evidentemente no tiene repercusión porque tú cuando pones la lista de subrogación no tiene por qué aparecer datos, de hecho no deben aparecer datos personales. Entonces tú no puedes asociar bueno, ese grado de discapacidad a un nombre, pero sí que hay empresas que se niegan a facilitar ese dato. Sí, yo suponía que era el grado porque el porcentaje, claro, sale del listado. Yo creo, no se dice nada del grado, pero es defendible, la repercusión económica no se sabe de los datos económicos. El que digas el grado de discapacidad no significa que tengas un mayor dato económico, creo yo, porque ya te vienen los datos de esa persona, entre comillas. No es un tema que hayamos analizado ni que se nos haya planteado nunca. Desgraciadamente, esto es un tema de mucha casuística. Y yo creo que aunque no vienen identificadas las personas, dar el grado, pues es como graduar un dato muy sensible que es verdad que el amparado en la ley de protección de datos
tampoco lo veo porque los datos suelen darse disociados, pero sería fácilmente identificable en función de los datos de DNI o de número de cotización de seguridad social. Por lo tanto, yo creo que tiene defensa el que no se quiera dar el grado de discapacidad, no el porcentaje, que eso lo vas a obtener siempre. Aquí están diciendo, depende Gracias. para un CEE. No sé a qué se refiere. No, esos son centros especiales de empleo, lógicamente, bueno, eso es otro plan, esto es otra cuestión muy distinta. A ver, aquí no es el objeto de esta charla. ¿En qué pasa? Centros especiales de empleo tienen unas particularidades que van más allá de esta, es decir, hasta qué punto se aplica. Tienen un convenio especial, tienen convenios colectivos que generan una problemática con respecto a los servicios, porque no es solamente jardinería, sino en muchos otros sectores, en los cuales pues hay que, se generan ciertas colisiones entre los convenios colectivos aplicables, ¿no?, en cuanto a los centros especiales de empleo. Es decir, pero no es un tema tanto de hecho, en este caso, pues no está feo decirlo, pero vamos, tuvimos una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia, ya sentencia judicial, que nos dio la razón, si no me recuerdo, en Galicia, Chema, ¿no?, respecto a la aplicación del convenio colectivo de jardinería, aunque fuese un centro especial de empleo. Tampoco quiero entrar en mucho detalle, el que estuviese prestando el servicio, ¿no? Bueno, no solemos tener mucha problemática con los centros especiales de empleo, en tanto en cuanto, como sabéis, la ley permite la reserva de determinados contratos, ¿no? Entonces, para estos centros especiales en concreto. Con lo cual, yo sí que, vamos, ahí estoy, lo que dice Javier, absolutamente de acuerdo, y en última instancia, pues bueno, pues no vamos a saber o vamos a tener conocimiento de esa problemática con el trabajador a través del tipo de contrato, ¿no? Vale, si os parece, seguimos con la siguiente pregunta. José Dávila, si en el contrato en vigor hay un número fijo estipulado de trabajadores, ¿puede la empresa indicar que se subroguen más trabajadores que los previstos en el contrato saliente? A ver, perdona, que esto no es... a ver, hay un convenio colectivo estatal de jardinería que regula expresamente qué persona se subroga. Entonces, hay que cumplir estrictamente el artículo 43, ¿no, Chema? Sí. Hay que cumplirlo exactamente. Entonces, la empresa saliente o la contrata saliente tiene que decir todo el personal afecto a ese contrato. Afecto, y afecto es afecto, el que esté prestando el servicio. Y además con unas condiciones concretas. Te estoy hablando de memoria, que lo tengo aquí delante del convenio, creo que son el personal que esté en los 6 meses antes, ¿no? Me parece recordar, el que es subrogable. No hace falta, Chema, si es por... Creo que eran 4 meses. 4 o 6, pero vamos, es lo que diga el convenio, el personal. Tú no puedes jugar, o sea, la empresa saliente no puede decidir este sí, este no. El que puede decidirlo... Yo creo que se refiere a la empresa entrante. ¿Puede la empresa indicar que se subroguen más trabajadores que los previstos en el contrato saliente? Bueno, sí, a ver, la subrogación es de los que están prestando el servicio. El único que tiene derecho a no subrogarse digamos, a negarse, a poner pegas, a decir, pues puede ser el trabajador, pero que se ve obligado por esa subrogación. El que la nueva empresa quiera coger a más gente, y eso ya es mercado. Es decir, no puede subrogarse a más gente de la que está prevista. Podrá contratar a más gente. Yo creo que la pregunta iba más, quizá, porque puedas tú poner en la lista de subrogación saliente más gente de la que estaba. Y eso es una incidencia que desgraciadamente es bastante habitual, pero yo he de decir que suele generar un problema entre las empresas. Y nosotros como asociación no nos metemos en eso. Es decir, suelen ser entre las empresas. Y, oye, pero que me has metido aquí a 4 personas de tapadillo. Y entonces se acaban los tribunales. Pero lo que hay que cumplir es el convenio colectivo. El convenio colectivo lo dice muy claramente.
Vale, pues como veo que José Dávila está siguiendo la ESO y está de acuerdo, que es esta problemática. Continuamos con la siguiente, porque cada vez hay más. Miguel Ángel Piñera. Buenos días. ¿Qué porcentaje suele ser habitual aplicar a limpieza? 10% y mantenimiento de jardines 21% del total de servicio. Esa la tenía preparada, Fran, si quieres decirla tú, pero como he visto la pregunta en el chat... Sí, lo mismo. Yo, si me permite, Javier, que si no parece que está aquí. A ver, no hay un porcentaje fijo, pero estaba repasando para decirlo con ciencia cierta. Por ejemplo, el de Zaragoza, que lo tenemos muy reciente, como la mayoría conocéis. A lo que era conservación, básicamente está en un 87,5%. Con lo cual, entonces, los trabajos de limpieza se corresponden con un 12,5%. Es una referencia que, lógicamente, en cada ciudad, en función de los trabajos que se sacan a ese mantenimiento y conservación de la infraestructura verde, léase parques, jardines, zonas verdes, está en ese rango. Esos son los coeficientes que se aplican. Insisto, 87,5 para mantenimiento, 12,5 para limpieza. Sí, yo por completarlo, en el documento de recomendaciones que hemos hecho hincapié al principio, que se publicó, como está disponible, todos lo podéis ver, en la página 37 precisamente se aborda esta cuestión y se aborda en lo que ha dicho Fran, en que depende mucho de cada uno. Aquí pusimos unos porcentajes genéricos, decían como referencias 60-40, pero que tienen que concretarse en cada caso, porque cada uno de vosotros sabe el detalle o el porcentaje, como bien ha dicho Fran ahora, que se hace referencia. Y luego en la tabla 15 del anexo 1 es donde se recoge cómo hacer o cómo se puede recoger estos porcentajes, ¿no? Pero vamos, ya digo, página 37 del documento de recomendaciones que se publicó recientemente, ahí tenéis la referencia. Dolores Caballero está añadiendo que en la guía recomienda un 40-60 entre limpieza y jardinería. Sí, en la página, eso es lo que dice la página 37. Eso es. Luego, una observación a este respecto también, como habitualmente suele haber una parte de canon y una parte de medición, tened en cuenta que estos porcentajes, por ejemplo, el que acababa de decir yo ahora de la referencia de Zaragoza, se aplican exclusivamente a lo que es canon, ¿de acuerdo? Porque lo que son mediciones, que son obras, eso va por otra vía, ahí no se distingue, ahí va todo a un 21%, salvo que hubiera una cuestión específica, lógicamente, de un trabajo de limpieza, pero eso ya es trabajo por trabajo. Disculpad un momento, que estoy poniendo un enlace para el documento de recomendaciones donde lo podéis descargar, ya que lo ha pedido Raquel. Estoy tratando de hacer varias cosas a la vez. Bien, la siguiente pregunta es compleja. A ver, pone de J. Barrio Nuevo, del Ayuntamiento de Sirivela. Confirmar posibilidad, contrato SARA. Solicitar ISO 9001 o equivalente como criterio de solvencia, garantía que la empresa tenga establecido sistema de calidad necesario para llevar a término el objeto de contrato de forma adecuada. Y como criterio de adjudicación, la certificación en ISO 14001 o equivalente, por ser la conservación de parques y jardines un aspecto claramente con incidencia ambiental. ¿La repito o...? No, no hace falta. Vale. Chema, si quieres tú y luego lo completamos. Porque yo creo que voy a hacer una exégesis, perdona, un rollo previo. Me voy a poner el gorro de miembro corporativo de UNE, Frank, que ya sabes que tengo. A ver, cuando una empresa se certifica como empresa. Y luego puedes certificarte también un servicio o una forma de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Esto es norma UNE, norma de normalización española, que luego una entidad acreditada por ENAC te certifica. Lo digo como principio. O sea, entonces, tú, si es una empresa, está acreditada por una ISO, es la empresa. Y por eso se suele pedir como solvencia. Y lo que se suele admitir más como criterio de adjudicación es la certificación de un proceso o de un servicio. Pero es muy difícil que se admita una certificación de empresa, porque la pregunta que hará el tribunal dirá,
que afecta en la empresa al servicio. Es decir, pida usted una certificación de prestar algo. Te digo como exégesis general de lo que son las normas de calidad en España. Une y luego la certificación, ¿no? Pero, Chema, tu opinión es la más válida. No, es así. Es que es así. Precisamente ahí va a estar el que nos admitan ese certificado como criterio de adjudicación o no. Con respecto a la pregunta, sí, se puede solicitar la ISO 9001 o equivalente como criterio de solvencia y como criterio de adjudicación la 14001, sí, pero siempre y cuando quede debidamente justificado. La problemática va a estar en justificar esa certificación, la necesidad de esa certificación para la ejecución del servicio en concreto. Pero bueno, eso es una justificación que tiene que dar el órgano de contratación y que se tiene que indicar debidamente en lo que es el expediente de contratación esa vinculación entre lo que se exige y el servicio en concreto. Pero tal y como viene recogida la pregunta, la respuesta es afirmativa, se puede. Pero bien justificado, de verdad, o sea, porque hay una doctrina, y perdonad el rollo, que marcó los tribunales, que dijeron, esto ya es una cosa antigua, que viene de la anterior ley. Si el legislador no lo ha querido modificar, es por algo. Entonces, en ese argumento se basan para decir, normalmente las normas de calidad, solvencia. Si usted las normas de calidad como criterio de adjudicación vinculadas a una actuación, a un servicio. Y si no es vinculadas a una actuación o un servicio, si no es vinculadas a una empresa, tremendamente justificado el por qué. O sea, ¿qué motivo es? Basta con decir, no es un aspecto con incidencia ambiental. Eso no vale. Tienes que detallar por qué. Porque lo podrías poner como solvencia y quien no la tenga no licita. Porque precisamente tiene su incidencia ambiental. Por lo tanto, tienes que justificar por qué vas a dar puntos por tener ese certificado y no lo pones como solvencia porque es tan importante. Entonces, la justificación es la clave. Muy bien, parece que... Bueno, No sé, os agradezco. mucho rollo, perdona. Adelante. Bueno, no sé. ¿Alguien quería intervenir? No, he dicho yo que perdonar el rollo que he metido. No, vale. De acuerdo, sigo con la siguiente de Pedro Vera. ¿Qué grado de detalle es pertinente en el presupuesto, aun considerando CI, CD, otros gastos, BI y GG? Me refiero si es conveniente desglosar a grado de partidas o capítulos de prestación, puesto que estos podrían depender de la manera que se organice el servicio. Javier, ¿tú o yo? Como quieras. A ver, la ley no dice el detalle. Lo importante es tener la información necesaria para poder licitar. Entonces, nosotros decimos que cuanto más detalle se dé, más fácil es poder tener esa información. Y más fácil es que se considere que es suficiente. Si se pone exclusivamente costes indirectos, 1.000, costes directos, 2.000, pues no. El coste directo tienes que hacer un desglose enorme, conforme además a lo que siga diciendo la ley, sobre todo además en servicios como el de jardinería con unos costes laborales porcentualmente muy importantes, pues con todo el detalle que contó Chema en su intervención. Lo de otros costes igual, lo de otros costes, no vale otros costes. ¿Qué otros costes? Luego, cuando se habla de beneficio industrial y gastos generales, que son criterios complementarios a los anteriores, al final la suma de costes directos, indirectos y otros costes tiene que dar una cantidad. El beneficio industrial, bueno, pues hay unos porcentajes recogidos en el reglamento de desarrollo de la anterior ley que no ha sido modificado, que pues se están aplicando por analogía por determinados ayuntamientos y por determinados tribunales. Y los gastos generales también hay unos porcentajes, al menos que si no se detalla se ponga un porcentaje, pero eso es para calcular los gastos generales y beneficios industriales, para calcular cuál es realmente la condición económica. El detalle realmente es de los costes directos e indirectos, que tienes que detallar. Si pones una cantidad fija, sin más, sin dar ningún tipo de explicación, se puede generar una situación de desconocimiento de ese grado de detalle. Es decir, ¿por qué usted pone unos costes indirectos? ¿De dónde viene? Entonces, lo que dice la ley es que hay que dar un detalle. El grado de detalle a nivel partida, como bien dices, es lo ideal, es lo idóneo.
Chema, Es que Estamos de acuerdo. estamos aquí, que se escucharán ¿Se escucha? Sí, sí. Es que se escuchan los golpes también. Tenemos aquí, se escuchan los golpes. Bueno, pues perdonadme porque tenemos a los vecinos de obras. Es cierto que quizás no haya que bajar al grado de detalle de los capítulos de lo que es la prestación, pero desde luego hay que dar un grado de detalle suficiente para saber los costes que va a tener cada uno de esos gastos dentro de lo que son los costes indirectos, los directos y otros costes, ¿no? Porque luego al final lo que es el beneficio industrial y los gastos generales, pues en un caso se suele dar una cuantía fija y en el otro un porcentaje, ¿no? Que como bien ha dicho Javier, ese porcentaje de los gastos generales viene recogido en el 131 del reglamento, si bien referido a los contratos de obras, que en el caso de los servicios no viene determinado un porcentaje en concreto, sino que sois los propios órganos de contratación los que a vuestra consideración pues soléis poner un 6, un 8, un 9. A ver, yo si me permitís, no porque no esté de acuerdo, estaba, digamos, cabeceando, ¿no? Pero sí creo que hay que matizar las palabras, en mi opinión, de Javier y de Chema. A ver, yo voy a aportar mi punto de vista, evidentemente, que es personal. Al respecto de hasta qué grado de detalle, yo creo que se ha referido bien ahora Chema en relación a lo que la ley te obliga. Porque lo que sí que nos obliga la ley, corregidme los que sois juristas, obviamente, es que tenemos que facilitar aquella información que justifica precisamente el importe de licitación que hemos puesto, con un grado de detalle que básicamente es el que ha puesto la persona que ha hecho la pregunta. Otra cosa es que internamente, que esto forma parte del expediente, sí que los técnicos municipales, el que promueve verdaderamente el contrato, tiene que hacer el obligado estudio económico. Y en el estudio económico, por supuesto que hay que bajar a un grado de detalle que, como anticipaba Javier, si me permites que te parafrasee, si algo no se ha descrito y no se ha valorado, no se puede pedir, no puede ser objeto del servicio. Lo que ocurre es que ese documento que se denomina estudio económico del servicio no es obligado que se publique. Sin embargo, sí que es un documento interno. Yo hablo de mi o de nuestra experiencia, en este caso en Zaragoza, donde luego otro órgano económico aparte elabora el informe económico que da validez internamente para que demos por bueno esa licitación en la cuestión económica. Y donde salen, pues como decía tanto Javier o Chema, esas informaciones generales. ¿De acuerdo? Y esto en ocasiones pues ha servido de motivo de impugnación, pues ciertamente, porque no se facilitaba toda la información que debiera. Pero insisto, igual no sé si lo estoy liando. Son como dos fases. Internamente es obligado a calcular los trabajos, que es un estudio económico teórico, porque luego vendrá la empresa que tiene, lógicamente, su propia capacidad de autoorganización en función de cómo hayamos definido la licitación y sacará sus cuentas, que no coinciden o no tienen por qué coincidir con económicamente lo que nosotros hayamos calculado. Y esta es una cuestión a tener en cuenta. No sé si me he explicado bien, ya disculparéis o no. La persona quizás que hacía la pregunta, que es lo importante que le venga. Bueno, te has aplicado perfectamente. Lo que obliga a la ley es a detallar, a desglosar costes directos e indirectos y, en el caso de jardinería, costes directos hay que entrar en mayor detalle porque, como consecuencia de la importante carga laboral que conlleva, y eso entonces hay que cumplirlo. Y en efecto, lo que dices tú es lo que dice lo que se recoge en la ley. Y son temas muy, muy, muy casuísticos, aplicables a cada caso. El que el detalle o no detalle. Estoy de acuerdo. Sí.
De hecho, en la página 32 del manual, por tirar de hemeroteca, que es un ejercicio muy sano, como hacías antes, Javier, en la página 32 está lo que es el estudio económico, que es al documento que yo me refería, donde hace referencia a toda esa serie de costes. Eso es una buena guía. Pero insisto, una cosa es lo que forma parte internamente del expediente y otra cosa es lo que se publica. Y no otra cosa porque sea diferente, y otra cosa es lo que se publica. Sí, bueno, en resumidas cuentas, estoy con lo que dices, Fran. Al final, lo que es el estudio económico es un documento interno propio de la Administración que cada vez se está facilitando más por los órganos de contratación, porque en las licitaciones, a través de la plataforma de contratación del sector público, hay muchísimos ayuntamientos que no tienen ningún tipo de problema en facilitar ese estudio económico y se facilita como tal. Pero a lo que vamos, Javier y yo, es que lo que no se puede en ningún caso es coger y decir costes indirectos 1 millón de euros. Porque es que nosotros tenemos que fiscalizar también de dónde el órgano de contratación ha llegado a la conclusión de que los costes indirectos de ese servicio cuestan 1 millón de euros. Es eso. Luego, el grado de detalle, pues evidentemente, cuanto más grado de detalle, mejor para saber de dónde vienen los costes, pero también es verdad y tenemos que tener en cuenta lo que marca la ley y lo que marca la ley y lo que marca la doctrina de los tribunales. Es lo que es y hasta ese grado de detalle es a lo que quedan obligados los órganos de contratación, no más. Pero tomando a Fran, que creo que ha dado la clave, yo creo que ya hay que hacer mención a la hemeroteca, como bien dices. Yo creo que el documento de recomendaciones lo recoge claro y diáfano lo que podría ser un buen ejemplo, Fran. Totalmente de acuerdo. En la página 32 y en la referencia luego los apartados 1.1.3 y 1.1.4, ¿no? Coste de personal, coste de vehículo, de vestuario, de locales, de materiales de material de conservación, etcétera. Es un buen ejemplo, una buena referencia que para eso era el documento de recomendaciones, una buena recomendación, una buena praxis. Bueno, Pedro Vera te ha contestado, Fran, que te ha explicado bien y es justo por esa diferencia por lo que preguntaba. Así que parece que la cuestión la hemos resuelto. Queda una última pregunta, muy interesante la charla. Una pregunta, cuando hay subcontratación, ¿es de obligado cumplimiento indicarlo en la subrogación? ¿El personal de una subcontratación de parte del Servicio de Mantenimiento de Jardines también debe estar por jurisprudencia bajo convenio estatal de jardinería para el caso? Aquí hay dos cuestiones. Una es el tema de la subrogación y la subcontratación, que no tienen nada que ver. Y lo siguiente, si debe de estar ese personal sujeto al convenio colectivo estatal de jardinería, pues dependerá de su actividad y evidentemente si es para la prestación para la prestación del propio servicio como consecuencia de la subrogación, evidentemente sí. Pero lo del tema de la subcontratación no tiene nada que ver con la subrogación. La subrogación es el quedarte, el subrogarte con aquel personal que viene del anterior contrata, que viene de ese servicio que en el tiempo se está desarrollando, ¿no? Y con respecto al tema de la subcontratación, pues es echas mano, porque así te lo ha posibilitado el pliego y el órgano de contratación de una empresa que no tiene nada que ver contigo, pues para que realice una serie de actuaciones dentro de lo que es el contrato en concreto, ¿no? Y ahí no te tienes que subrogar al personal. A ver, también hay que tener en cuenta lo que recoge primero el convenio colectivo respecto a la subrogación, que es un tema, lo que se subroga es el personal afecto a la contrata, porque no tengo aquí el convenio, ¿no? A la contrata. Es decir, y en efecto puede haber una subcontratación por parte de una empresa que tenga subcontratado a otro personal, pero ahí va a jugar una cuestión importante, que es, ¿qué has puesto en el listado? Tu empresa. A la empresa saliente, ¿qué has puesto en el listado? ¿Qué has puesto en esa obligación que tiene recogida en la ley de contratos del sector público? ¿Cuál es la relación? Porque si en esa relación, o de acuerdo con tu subcontrata,
has puesto a una relación de trabajadores, pues ahí ya empieza la cosa a ser más dudosa y más complicada. Ahora, ¿qué tipo de subcontratación has hecho? Como bien dice Chema, nosotros entendemos que si se ha subcontratado el servicio de mantenimiento de jardines, el convenio estatal es el convenio colectivo de jardines. O sea, es que es lo que estás haciendo. Otra cosa es que hayas subcontratado otra prestación de servicios y para una cosa muy concreta. Es decir, si yo he subcontratado pues, un trabajo muy concreto, porque dentro del ámbito de la licitación, pues yo qué sé, va un servicio muy concreto que no tiene que ver específicamente con el mantenimiento de la infraestructura verde, sino que tiene que ver de forma colateral, ese personal no se va a ver afecto, lógicamente, al Convenio Estatal de Jardinería y tampoco va a ser objeto de subrogación. Pero cuando estás recogido en lo que va, si estás prestando servicios de jardinería, la subrogación es automática. Entonces, si tú estás, pues una hipótesis, no entro en valorar, una hipótesis de que una empresa de jardinería tenga subcontratada a otra empresa de jardinería para hacer exactamente el mismo trabajo que podría hacer la principal, que ya entraríamos en incluso sucesión de empresas, que no sé, es decir, entraríamos incluso en elucubraciones jurídicas distintas, que no entro a valorar si es bueno o malo, pero que no acabo de ver el para qué tu empresa de jardinería subcontratas a otra empresa de jardinería. Yo creo que ese no es un tema que se recurriese desde el punto de vista, no es un tema de incidencia en licitación pública, pero yo creo, es una opinión personal, que eso los tribunales laborales subrogaría a todo el personal. Yo soy trabajador de una subcontrata de jardinería contratada por una empresa de jardinería para un servicio en el Ayuntamiento de Zaragoza, perdona Fran, ya que te tengo ahí, te uso referencia, y digo, perdona, yo estoy trabajando para prestar servicio de jardinería en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo voy a seguir prestando mis servicios de jardinería en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque me subrogo. Pero no es un tema de licitación pública, es un tema más de carácter laboral. Pero yo, Javier, ahí iría, yo el ejemplo que pondría sería otro, o al que yo me he ido era otro, ¿no? Empresa de jardinería que subcontrata el mantenimiento, por ejemplo, de las fuentes ornamentales. Claro, eso es distinto, claro. Eso es la parte que decía que no es puramente que está sometido a lo mejor el mantenimiento. Me refería, ese es el mantenimiento que está sometido al convenio del metal. Correcto. El mantenimiento dejado el convenio del metal depende qué depende de qué comunidad autónoma, depende de qué municipio hay subrogación o no hay subrogación. Incluso dependiendo de cada, municipio no, provincia. Y dependiendo de cada provincia, depende del servicio, hay subrogación o no. Entonces, en esos hay que ver en cada caso. Pues yo entiendo que no sé si la pregunta, yo quería hacer la doble respuesta. Si tú tienes subcontratado a jardineros, es que los jardineros forman parte realmente de ese servicio. Si tienes subcontratado trabajadores para una alternativa distinta, para unos servicios, como bien dice Chema, conexos, referentes, pues es distinto. Muy bien, tenemos una última pregunta. A ver, de Rafael. El IPC debe incluirse si el plazo es a 4 años. La ley de contratos del sector público habla de 2 años no y resto sí. ¿Es potestativo el órgano contratante? Lo digo porque el momento apremia estas exigencias e inclusiones. Un poco confusa la pregunta. ¿La repito? No, es que no la he entendido. Esta última la podéis leer en el chat, pero bueno, la repito. El IPC debe incluirse si el plazo es a 4 años. La ley de contratos del sector público habla de 2 años no y resto sí. ¿Es potestativo el órgano contratante? Lo digo porque el momento apremia a estas exigencias e inclusiones. No sé si Rafael nos puede aclarar. Yo no sé si voy a contestar, pero voy a intentar, ¿vale? Y corregidme, por favor, Chema y Javier. Tal cual se pone en el libro esta, que no es una Biblia, pero bueno, nos sirve del libro cabecera, ¿verdad? El de recomendaciones que hemos elaborado. En el supuesto del contrato de servicios de un límite de 5 años, una de las claves, entre otras, pero una de las claves es para precisamente no tener que
hacer revisión de precios. No sé si van por ahí los tiros, si cuando dice IPC yo creo que se está refiriendo a revisión de precios, ¿no? De tal manera que entonces es algo lineal lo que tenemos. Pueden ser, pongo un ejemplo, permitidme, voy a hacer aquí propaganda de Zaragoza, pero pues cualquier ayuntamiento, ¿no? Son 4 años más 1 de prórroga máximo, sin pasar de los 5. Si pasamos de los 5, como tiene una afección por inversiones que nos explicarían mucho mejor Javier o Chema, ahí es donde ya se aplican unas revisiones de precios, ¿de acuerdo? Tema de inversiones y demás. No sé si eso es a lo que se refiere al margen de la coyuntura que se nos esté dando ahora por modificaciones de salarios mínimos interprofesionales y tal, que a lo mejor eso es otra historia donde, bueno, yo tampoco soy experto, pero bueno, afortunadamente están Javier y Chema. Yo quiero entender, como bien dice Frank, que se refiere no tanto a IPC, porque el IPC no se contempla, que yo recuerde la ley ya en ningún sitio, sino que habla de la revisión de precios de los contratos, que se contempla expresamente en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece cómo revisar los precios en los contratos que tengan inversión, que hay contratos de servicio de mantenimiento de zonas verdes con inversión, que tengan un periodo de recuperación superior a 5 años, y ahí se establece cómo. Y en efecto ahí dice que los 2 primeros años pues tienen que haber pasado, etcétera. Como bien ha dicho Fran, en este libro, que es la verdad que como hacemos tantas referencias que tiene que ser bueno, se recoge igualmente que esa previsión se puede tener en cuenta no como revisión de precios, sino poniendo un precio distinto, un valor distinto para cada una de las anualidades de la duración del contrato en base a las estimaciones de costes que se puedan hacer. Y esto es así. ¿El momento apremia? Pues sí, y sobre todo a nosotros, no a las no podéis imaginar cómo nos está premiando el tema. Aprovecho para una pregunta que es que está relacionada con esta, Eduardo, si te parece, ¿cómo se puede valorar el gasto salarial sin saber cómo evolucionará el convenio en los próximos años? Pues es una buena pregunta, pues hay que ser cautos, pero si tú justificas que haces una estimación de una subida en base, por ejemplo, a los que se ha ido subiendo en los últimos años, o tomas como referencia los incrementos salariales que han sufrido los sufridos funcionarios públicos, que sois la mayoría, que os miro con cariño, y Fran, a ti con admiración, entonces pues tenéis un margen de referencia, es decir, no es justificar, os ha tenido en cuenta esto porque es la subida media del incremento del salario en el funcionariado tal, pues así se puede tener en cuenta. Somos los más interesados en que lo tengáis en cuenta lo antes posible. Ojalá tuviésemos ya firmado el convenio colectivo y pudieseis tener esas referencias adecuadas, pero es verdad que el momento apremia, el IPC no nos está ayudando excesivamente, como podéis imaginar, en estos trabajos y en ello estamos. Es decir, valorarlo adecuadamente y tomar como referencia, pues se suele poner como referencia en el Real Decreto de Desindexación a veces el incremento previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el funcionariado. Rafael está preguntando, hay una pregunta de María José que me voy a saltar brevemente porque la de Rafael está relacionada, y si no sabemos el IPC en el tercer o cuarto año, estimación, ojímetro, pues supongo que sí, claro. Sí, en efecto. Es que no hay otra. De todas maneras, oye, estas últimas están justificando el proyecto que queremos poner en marcha este año, sobre temas económicos. Nos acaban de dar el espaldarazo a las lucubraciones sobre qué proyecto hacer, que habíamos decidido y efectivamente, claramente hay una demanda de ella. Vamos, esperamos tener publicado, cerrado en breve el convenio colectivo y así tenéis una referencia concreta, pero bueno, pero si no lo hay, pues yo creo que la referencia a las estimaciones, a ver, todo el mundo hace estimaciones, luego se equivocan, pero estimaciones las tienes, se tienen estimaciones. Sí, de hecho está contestando Isabel Guerrero que el FMI hace estimaciones a futuro y esas son las que utilizan ellos. Pues bueno, pues como todos cuando hacemos un presupuesto, pues presupones lo que va a venir, lógicamente. A ver, una pregunta, no quiero que se nos pase, de María José. ¿Qué fórmula aconsejáis para valorar el criterio de adjudicación precio? Si lo que pretendemos es intentar que el precio de adjudicación sea lo más parecido al precio base de licitación.
Joder, yo creo, Fran, es que el libro este va a ser el bestseller. Mira, en el libro el documento de recomendaciones, en la página 55 y 56 se ponen unas fórmulas consensuadas, ¿no? Que fueron las que hablamos, Fran, con Esteban, con AFEM, con APJP, unas fórmulas que precisamente van en la línea que es Sara, ¿no? Quien ha preguntado, creo. María José. Ah, No, sí, María José. Está más arriba. vale, perdón, es que en Sara tiene recomendación de porcentaje. Sí, ahora Vale, perdón, que me he pasado. Pues que ya, perdón. Sí. Sí. Entonces, yo creo que en vez de explicarlos, de verdad, en las páginas 55 y 56 se recogen 4 alternativas de valoración de precio. Y si me permites, Javier, como un apostillando, ¿no? También ser conscientes que puede ocurrir, no hay ninguna fórmula magistral, porque luego depende también, en esta cuestión, de las bajas que hagan los distintos licitadores. Y entonces eso te modifica y te puede, pues que tú te puedes hacer una previsión y eso se te desbarata, ¿de acuerdo? O sea que no estoy aportando nada, pero sí una observación desde la experiencia personal, esto desde hace años, que no hay una fórmula magistral. Muy bien. Oye, yo empiezo a sospechar que Javier se sabe el libro muchísimo mejor que nosotros, Frank, que se sabe las páginas donde está todo. O sea, no sé si duerme con él al lado de la cama, porque vamos, es espectacular. Yo me hubiese referido al documento de recomendaciones, pero no a la página, pero se lo sabe muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta, la de Sara. ¿Existe alguna recomendación de los porcentajes en los criterios de adjudicación en base a juicios de valor y mediante la aplicación de fórmulas? Volvemos a ver. Recomendación como tal no hay, no tenemos. No sé si en el libro hacemos una, eso ya no me acuerdo. No, Lo que hay. Sí. Perdona, Fran, perdona. No, que lo que iba a decir, fíjate que es más un terreno obviamente vuestro. A ver, lo primero, los porcentajes son lo que marca la ley, ¿no? Lo del 51, o sea, lo que sean objetivos y subjetivos. A partir de ahí, no hay una, ni siquiera aportamos tampoco. No hay unos porcentajes, unos bloques, unos rangos, no hay. Los que cada cual quiera entender, pero eso sí distinguiendo los que son objetivos y subjetivos o juicios de valor, eso sí. Vamos, que yo conozca, no sé, Chema, Javier, la casuística es muy variada, es verdad que se suelen repetir, por así decirlo, algunos de los me parece epígrafes. recordar, perdona, Fran, Sí. que no en este documento, pero en el documento, en la guía de infraestructura verde, que se publicó también hace años, en el anexo 5 hay un modelo de contrato de inversión con servicios que me parece recordar que sí que tenía un detalle de los distintos criterios de los distintos de las distintas criterios y se ponía una serie de puntos en cada uno de ellos, pero te estoy hablando de memoria, pero a mero ejemplo, a mera referencia, no. Sí. No. Por tirar, vamos a hacer un sigüenzas, si me permitís. En la página 57 y 58 estaba contrastándolo. Realmente se hace una aproximación de los criterios de adjudicación cualitativos o lo que podrían interpretarse como juicios de valor, ¿no? Tanto de los de sociales y medioambientales que se recomienda que se pongan, pero especialmente los que son en la página 58, ¿de acuerdo? Ahí viene una referencia, como son metodología de trabajo, organización, experiencia determinada, acciones de innovación. Hay una serie, pero son, a modo ya cuando lo recogimos, muy no está tarifado, por así decirlo.
Sí, es más bien un listado, pero no recogemos los porcentajes. Un listado de los que podrían ser, Efectivamente. pero no el peso que tendría que tener cada uno, que podría tener cada uno, ¿no? Oye, Efectivamente. perdona que hay un tema que, dado que se ha hablado antes, casualmente dentro de 15 minutos tenemos una reunión en la Junta Directiva COE porque vamos a hablar del Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva donde hay un acuerdo que se está llegando con los sindicatos de los porcentajes de incremento recomendables en un periodo. Digo porque esa es otra referencia que se puede tener en cuenta. Digo, cierro paréntesis, pero digo porque esto se está negociando ahora entre gobierno, entre patronal, sindicatos y luego lo revalidará el gobierno. A ver, hay dos preguntas más y me temo que lo voy a tener que cortar aquí, también diciéndoos que tenemos previsto hacer otra jornada, como hemos dicho al principio, sobre la aplicación del documento de recomendaciones y, lógicamente, a raíz de esa jornada pues, podremos resolver más dudas. Pero es que, efectivamente, vamos a llegar a las 12 de la mañana, se está alargando, todavía hay muchas personas conectadas e interesadas, pero tenemos que ponerle un límite porque si no se nos va la jornada. Las dos últimas preguntas. De Charo, si no recuerdo mal, en el cuadro de características particulares se puede limitar la baja permitida, siempre que se justifique de forma adecuada esta limitación. Pero bueno, perdón, no era una pregunta, era un comentario a lo que estábamos hablando antes, por lo que veo. Que sí, sí. Bien, y entonces queda una pregunta de Martí. Respecto al convenio de aplicación y servicios de jardinería, ¿cómo afecta la nueva reforma laboral? En caso de centros especiales de empleo que existen en servicios sin subrogación, ¿qué convenio podrían aplicar? Pues si me permitís en esta, y si salvo que me corrijan Chema y Javier, pero como lo tenemos tan reciente en el de Zaragoza, se aplica el convenio estatal de jardinería. Hay un acuerdo específico para lo que son centros especiales de empleos, donde precisamente, salvo que ellos tengan uno específico, se aplica precisamente el convenio estatal de jardinería. Insisto, salvo que la empresa correspondiente tenga uno obviamente propio, ¿no? Chema, Javier. En efecto, a ver, la nueva reforma es así y, de hecho, como hemos dicho antes, hay una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que lo manifiesta. La nueva reforma laboral en lo que es subrogación no afecta. Afecta precisamente en lo que ha podido decir ahora Fran, respecto a la prioridad aplicativa de los convenios de empresa respecto a los convenios sectoriales. Entonces, esa prioridad aplicativa ha quedado limitada a ciertas cuestiones, entre ellas económicas. Entonces, ahora no puedes tener un convenio colectivo de empresa que prime las condiciones de empresa por debajo del convenio sectorial. Entonces, en eso afecta. La pregunta ya es muy genérica. ¿Cómo afecta una normativa de reforma laboral? Pues mira, la semana que viene tenemos una reunión de 2 horas solamente para analizar cómo afecta en esto y en 1000 temas que puede afectar, ¿no? El servicio en todo tipo de contratos, pero no en la subrogación. La subrogación se ha visto reforzada. Bueno, aquí Raquel Martín decía que poner el libro al que hacéis referencia, ya lo hemos puesto antes en el chat, lo vuelvo a poner el enlace. La charla queda grabada, sí, y la recomendación de los libros también. Bueno, estamos hablando de 2 libros en concreto, el de recomendaciones que editamos el año pasado y la guía que ya tiene varios años. En la página de la red de biodiversidad puedes encontrar ambos. Yo creo que también la PJP y ASEJA también los tienen disponibles. Respecto a las charlas del año pasado, hay algunas que sí que están grabadas. Voy a poner un enlace hay un canal de YouTube que es FEM Comunicación, y dentro de FEM Comunicación hay una lista de reproducción que es propia de la red de gobierno local de más biodiversidad. Perdón, que ha saltado el vídeo. Voy a poner el enlace a la lista. No tenemos todos, porque hubo un problema de grabación, pero
pero las demás sí que están y esta la subiremos, nos tenéis que dar unos días porque lógicamente hay que editar el vídeo y demás, pero lo tendremos disponible en ese enlace. Y yo no sé si concluiría, bueno, la última muy rapidita, posibilidad de un control externo de auditoría del contrato de servicios y ya cerramos. Sí, Sí, claro. sí. Es normal, es habitual, cada vez más, ¿verdad, Fran? Yo creo que cada vez está Sí, habiendo sí, más sí, control. totalmente, sin perjuicio lógicamente, que la inspección y el control pues depende del servicio técnico municipal, pero en ocasiones pues te tienes que buscar unas colaboraciones de carácter técnico para hacer ese seguimiento y ese control de la prestación del servicio. Sí, sí. Muy bien, pues vamos a cerrar la jornada, que ya llevamos 2 horas. Como ya os hemos dicho, haremos una nueva jornada con la aplicación del proyecto en aquellos municipios que lo hayan estado aplicando. Creo que Zaragoza, de hecho, es uno de ellos, si no me equivoco, Frank. Una vez más, agradecer, como siempre, a Javier y a Fran su disposición a trabajar con nosotros en esta línea y sobre todo en responder a los técnicos municipales que estáis ahí al pie del cañón con las dudas que os van surgiendo. Y en esta ocasión, pues prestar nuestro agradecimiento a José María Hernández por la exposición que ha hecho y por estar resolviendo las dudas desde su experiencia en la asesoría jurídica de ASEJA. Os dejo que os despidáis brevemente y cerramos la jornada. Pues nada, por nuestra parte, agradeceros a todos, sobre todo los mensajes que estoy viendo aquí ahora, que alguno me ha hecho reír. Hemos estado llamando Sara a Jesús, o sea que nada, perdón, Jesús, hemos estado llamando Sara. Y nada, Pedro, pues que esto de que necesitas esto como comer es una frase que realmente, nada, pues nada, que muchas gracias. Sí. Yo, en nombre de Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, pues la verdad es que nada, que un placer, que aquí todos aprendemos y en la parte humilde que me toca de Zaragoza, pues también nada, un placer como siempre seguir compartiendo este camino y estas inquietudes que todos las tenemos. Muchas gracias. Bueno, pues finalmente me toca a mí. Pues nada, muchas gracias a todos vosotros por asistir. Espero que os haya resultado, bueno, pues interesante e instructiva pues esta charla, que cuando consideréis pues podemos volver a repetir pues con otros aspectos, porque ya os he dicho al principio bueno, pues que son muchas las problemáticas, ¿no? Quizás las más interesantes o las que más se vienen dando son las que os hemos venido exponiendo, y quizás también no solo las más recurrentes, sino las más problemáticas, ¿no? Dicho lo cual, pues nada, reiterar vuestra invitación a los organizadores, el agradecimiento a los asistentes y nada, pues hasta la próxima. Pues nada, evidentemente, por lo que estoy viendo en el chat, tenemos que seguir trabajando en esta línea. Como ya os hemos dicho, vamos a este año abordar el tema económico, que también sabemos que suscita bastantes dudas y problemáticas y en algunos casos conflictos. Pero bueno, como afortunadamente tenemos esta línea de colaboración entre lo público y lo privado que está funcionando muy bien desde hace años, pues lo abordaremos y trataremos de encontrar esos consensos que a todos nos facilitan el trabajo. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos dentro de poco en otra nueva jornada. Saludos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.